Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe nuevamente el día de hoy. Es un gusto saludarle, ya sea que nos esté escuchando en YouTube o en Spotify. Un saludo, nuevamente le saluda su amigo Josué Gómez. ¿Qué tal? También le saludo a su amigo Miguel. Hola, ¿qué tal? De nuevo, buen día para todos. Qué bueno que nos acompañe de nuevo. Ya teníamos ratito queriendo de nuevo subir otro episodio más. Ojalá que los que han antecedido a este sigan siendo de importancia. De nuevo, su amigo, su hermano Francisco Guillén, sus órdenes. Y bueno, pues el día de hoy, como decía nuestro hermano Francisco, ya teníamos unos días sin grabar, pero de nuevamente estamos el día de hoy con un tema nuevo. El día de hoy queremos hablar sobre las tentaciones. Si usted recuerda, en episodios atrás veíamos sobre las pruebas, pero notamos ahí, hicimos una referencia, una aclaración de que las pruebas son de parte de Dios, pero las tentaciones vienen de parte de Satanás. De hecho, se le conoce como el tentador. Tenemos un gran ejemplo de cuando llevó al Señor Jesucristo a ser tentado. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos puntos sobre las tentaciones. Primero vamos a empezar viendo sobre qué es una tentación, porque quizás muchas personas tienen algún concepto diferente. Vamos a ver también cómo se origina la tentación, cómo es que empieza esta tentación. También vamos a aclarar un punto importante, que es por qué Dios permite que seamos tentados. Tal vez usted, si es creyente, se pregunte esto: ¿por qué Dios, aunque ya somos salvos, somos hijos de Él, pero aún permite que seamos tentados? Vamos a ver también por qué pasa eso, y al final pues también vamos a ver las herramientas que tenemos hoy en día para evitar las tentaciones, o cómo uno, siendo salvo, puede evitar estas tentaciones. Obviamente toda la vida vamos a luchar con la carne, es lo que vamos a ver. Todo el tiempo vamos a estar luchando con estas tentaciones de parte de Satanás, pero también vamos a ver cómo podemos de alguna manera blindarnos o protegernos para no caer en estas tentaciones. Entonces, pues empezamos más o menos aclarando o viendo sobre qué es una tentación. No sé si alguien tenga alguna definición de esto. Algo que podemos entender primeramente es que las tentaciones, como tú lo has mencionado, Josué, son directamente de Satanás. Muchas veces nosotros escuchamos, o en la parte del cristianismo se escucha lo de la guerra espiritual, y que desgraciadamente mucha gente ha pensado que la guerra espiritual es sacar demonios o reprender al diablo o a Satanás, como hacen muchas sectas o denominaciones. Pero creo yo que verdaderamente la guerra espiritual o la batalla espiritual se refiere precisamente a esto, a estar venciendo las tentaciones, a no caer en ellas, a no sucumbir ante ellas, y que esta es una lucha diaria del creyente. Es una lucha constante, que Satanás, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que él diario está tratando de ponernos algo que nos distraiga de las cosas del Señor. Lo mencionabas tú hace rato, precisamente yo también tenía ese punto de vista. Hay como que dos extremos, pero uno de esos extremos es que mucha gente piensa que el cristiano ya nunca más va a ser tentado, que nunca más va a pecar, que nunca va a tener que tocar el pecado, etcétera, pero no es así. Verdaderamente la tentación viene hacia el creyente o hacia el cristiano. ¿Por qué? Porque se convierte en enemigo de Satanás. Eso es así. O sea, las tentaciones son para el cristiano, para el creyente. ¿Por qué? Porque el que vive en tinieblas, el pecador que no tiene a Cristo como Salvador, pues está a merced de Satanás. Pero el creyente ya no, porque el creyente ya se da cuenta que es agradable delante de Dios y que no es agradable delante de Dios. Si yo pudiera ponerle una definición a tentación, precisamente creo que es esto. O sea, elegir verdaderamente lo que está bien delante de Dios o lo que está mal delante de Dios, y que la tentación va a ser una acechanza, una maquinación, una rebelión que Satanás va a poner para que nosotros precisamente vayamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, para mí una tentación es ir en contra de la voluntad de Dios o de lo que Dios ha establecido.
Y eso es lo que podemos ver desde el principio. Vemos cuando en el Génesis, Adán y Eva, Dios les había dejado claro precisamente cuál era su voluntad. Les había dicho: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol del bien y del mal. Fue todo lo que les había dicho, esa era la voluntad de Dios. Ellos podían estar en el huerto, la presencia de Dios dice que se paseaba entre ellos, no tenían que trabajar, o sea, totalmente era el paraíso como tal. Pero llega Satanás, la serpiente astuta, y les va a poner la tentación, y que la tentación precisamente consistía en ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, es poner, ¿sí?, a la persona o al hombre, en este caso, a dudar de la voluntad de Dios. Porque vemos ahí que dice Génesis, con que Dios os ha dicho. O sea, lo que quiere Satanás es retar, por así decir, o poner en duda o en entredicho lo que es la voluntad de Dios. Y hacernos creer que no pasa nada, que no es correcto, que no va a tener ninguna consecuencia, etc. Y es un engaño como tal. Entonces, desde el principio esto se nos demuestra que es la tentación y que todos podemos sucumbir ante la tentación como tal, porque es lo que quiere Satanás. Yo quisiera decir dos sinónimos de tentación como para entenderlo un poco mejor. Y uno es estimular y el otro es incitar. Entonces, como decía Paco, a través de Satanás somos o incitados o somos estimulados a pecar. Y obviamente una tentación no es pecado, sino sobre la tentación se forma el pecado o se formula el pecado. Vamos a ver más adelante en el segundo punto que dice cómo se origina la tentación. Entonces, como tal, una tentación no es un pecado, pero por eso es la importancia y yo creo que eso es lo que vamos a hablar, de cómo tratar de evitar las tentaciones. Bueno, no tanto de evitar las tentaciones, sino de pasar esa prueba, como dice Santiago, pasar la prueba de la tentación y no caer en la trampa de Satanás. No darle paso a esa tentación, porque cuando uno le da paso es cuando se empieza a originar, se maquila hasta que da luz el pecado. Entonces, para entenderlo mejor, somos estimulados o somos incitados a hacer un pecado específico. Así es. Y ahorita que Paco hablaba sobre Adán y Eva, podemos ver también lo que dices, Miguel, de esta estimulación. Por ejemplo, cuando Satanás le habló a Eva y le dijo que comiera del árbol o de este fruto, podemos ver de alguna manera que fue visualmente atractivo para Eva el fruto. Uh-huh. No creo que haya sido un fruto desagradable o algo que no se antojara, sí, sino posiblemente era algo que se le antojaba a Eva. Entonces, de alguna manera empezó por lo visual y como tú dices, el pecado no fue que se le antojara el fruto o esta tentación, sino el pecado ya fue cuando ella desobedeció a Dios comiendo de este fruto. Exactamente lo que decía Miguel, precisamente es un estímulo. Sí. Los estímulos tienen que ver con la parte sensorial, los sentidos, lo que escucho, lo que veo, lo que toco, lo que es agradable a mi vista, lo que es agradable a mi paladar, etcétera, qué sé yo. Por eso, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Cuando una persona está intentando bajar de peso, que le llevan un pastel, esa es una tentación. ¿Por qué? Porque es algo que le va a satisfacer alguno de sus sentidos, ya sea por el olor, ya sea por el sabor. Pero algo que quiero dejar claro con esto precisamente es que es algo físico, es algo de la carne. Y es ahí donde Satanás se va a enfocar. Dios le había pedido a Adán y a Eva que no comieran por algo espiritual, porque si no, ciertamente morirán. O sea, era algo espiritual, porque vemos que no murieron físicamente, sino hasta después. Pero espiritualmente sí murieron. Entonces, la tentación no va a tener que ver con algo espiritual, sino va a tener, como tú dices, con algo físico, algo sensorial, algo que verdaderamente me va a dar un placer carnal, o a la carne le va a dar un placer. Como tú dices, esta Eva, me imagino que a la hora de probar del fruto probablemente era su placer, porque se sedujo como se veía el fruto, tal vez, etcétera. Y quisiera leer lo que dice Santiago capítulo 1 para lo que estamos diciendo. Dice 1:13: cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, las tentaciones no provienen de Dios. Y desgraciadamente, bueno, al menos aquí en México, sí, escuchamos una expresión que luego dicen, no me tientes, Señor. Y verdaderamente Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. O sea, las tentaciones no provienen de Dios. Dios puede permitir la tentación, pero no provienen de Dios. Todas las tentaciones son de Satanás, porque Él es el tentador, Él es el engañador, Él es el que busca que se vaya en contra de la voluntad de Dios. Recordemos el caso de Job. Satanás le pide permiso a Dios, por así decirlo, y Dios le concede esto para demostrar que Job era íntegro, ¿sí? Y muchas veces por eso se va a permitir la tentación, para demostrar nuestra integridad. No es que Dios nos esté tentando, ¿sí? Sino que Dios está mostrando y quiere mostrarle a Satanás que verdaderamente hay creyentes que tienen integridad, porque eso es lo que le decía Satanás a Dios. Pues muy fácil para Job, porque tiene familia, tiene riquezas, pues así como va a ir en contra tuya. Sí, pues, pero a ver, quítale todo. ¿Qué le faltaba? Exactamente. Y muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? O sea, nosotros podíamos decir, no, pues yo nunca he caído en tentación, pero a lo mejor es porque nunca hemos estado delante de la tentación. O sea, y me refiero a eso. Pero vemos cuando Job le quitaron a su familia, a sus hijos, sus riquezas, sus ganados, etcétera. Aún así Job seguía obedeciendo a Dios. O sea, no sucumbía ante la tentación de rechazar a Dios. Aun cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, eso era lo que Satanás quería. Creo yo que ahí está la clave de lo que quería Satanás. Y Satanás aquí obrando por medio de su mujer. Maldice a Dios. O sea, ese es el objetivo que las tentaciones van a tener o que Satanás quiere. Nos incitan a pecar. Exactamente. O sea, cuando fue con Eva, lo que quería era que Eva desobedeciera a Dios. Cuando fue con Job, que Job maldiciera a Dios. Y vemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo mismo fue tentado, vemos cómo Satanás lo que quería era que fuera en contra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que van a tener como objetivo las tentaciones, que nosotros vayamos en contra de Dios. Entonces, por eso las tentaciones no pueden venir de Dios. Porque ¿cómo Dios va a querer que nosotros vayamos en contra suya? Si al contrario, lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Entonces, esta parte es muy importante. Pero también aquí hay que tener cuidado, porque también, como digo, no, a veces somos muy extremistas, los seres humanos siempre trabajamos de extremo a extremo, es que no siempre es culpar a Satanás. O sea, que la tentación sí la origina Satanás, pero que también nosotros tenemos la voluntad de decidir si sí o no. Vamos a ver lo que dice el versículo 14, eso es a lo que me refiero. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y por ejemplo vemos muchos que mataron a alguien, no, es que el diablo se me metió. Oh caray, pues sí, a lo mejor él te puso la tentación de matar, pero el que decidiste matar fuiste tú. O sea, nuestra carne también es una carne de pecado. Es lo que dice Pablo en Romanos 7, el mal está en mí, él mora en mí, el pecado que mora en mí. Y esta carne también es propensa a caer en la tentación. O sea, porque hay muchos que desgraciadamente, a mí me ha tocado ver algunos casos, y usted lo puede ver en algunos documentales o en algunas historias que puede ver hasta en plataformas de películas, etcétera, donde por ejemplo hay un asesino, es que estaba poseído por el diablo. Y sí, puede ser que sí, pero que todo le echan la culpa al diablo, pero que nunca aceptan que también ellos están en pecado, o que ellos también decidieron hacerlo. Por lo que decías tú, Miguel, la tentación no es un pecado en sí. No recuerdo quién decía la frase, a lo mejor ustedes recuerdan que un cristiano no es responsable que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero sí es responsable que el pájaro haga nido en su cabeza. O sea, puede haber muchas tentaciones alrededor de nosotros, ¿sí? Puede haber muchas tentaciones alrededor de nosotros, pero nosotros de nuestra concupiscencia vamos a decidir si hacemos esa cosa de la cual se nos está tentando. Y eso también es una responsabilidad que nosotros tenemos. Porque luego muchos dicen, no, es que Satanás
es que porque Satanás, sí, él las origina, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de que no se lleven a cabo, o como dice aquí, que no dé a luz, como dice el versículo 15 de primera de Santiago. De Santiago, no primero, nomás de Santiago. Sí. Bueno, ya hemos notado un poco sobre en sí qué es la tentación. Entonces, ahora podremos ver un poquito sobre cómo se origina la tentación. Ya Paco ha mencionado algunas cosas, por ejemplo, ha puesto el ejemplo de que no podemos evitar que el pájaro vuele sobre nosotros, pero sí que hagan nido. Por ejemplo, para poner un ejemplo de esto, alguien podrá decir, bueno, pues yo no puedo evitar que una muchacha guapa pase enfrente de mí. Ajá. Sí, no puedes evitar eso, pero sí puedes evitar el estar pensando en ella o verla de una manera inadecuada. O sea, eso sí lo puedes evitar. No puedes evitar que, por ejemplo, alguien deje uno de a 500 enfrente de ti, pero sí puedes evitar el tomar lo que no es tuyo. Entonces, hay cosas que no podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es la acción de cometer el pecado. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo sobre cómo se origina la tentación. Yo quisiera nomás leer unos versículos en cuanto a eso. Ajá. Y es importante recordar porque, como decías, bueno, no me acuerdo quién decía que pues sí, decías tú acerca de este predicador que ya no deberíamos ser tentados porque ya hemos sido convertidos. Sí. Y, o sea, deberíamos de pensar de dónde venimos. Obviamente no siempre hemos tenido el Espíritu Santo, no siempre hemos estado como estamos, ¿no? O sea, como un nuevo hombre. Y precisamente dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Uh-huh. Y obviamente, sí, ya hemos muerto al pecado cuando decidimos aceptar a Cristo como Salvador y lo representamos en el bautismo, ¿no? Cuando fuimos bautizados. Pero aún seguimos teniendo el viejo hombre. Entonces, eso es causa de las tentaciones. Obviamente, ya cuando éramos inconversos, pues las tentaciones no las veíamos como tentaciones. Era parte de la naturaleza, ¿no? O sea, el fumar, el tener un vicio, no sé, los que tenían mujeres, etcétera, cualquier pecado. Era algo ¿sí? cotidiano. Era como la palabra de Dios enseña que a través de la ley fue el conocimiento del pecado. Uh-huh. Entonces, ahora que fuimos revestidos, ahora que fuimos, dice aquí que tuvimos un nuevo cuerpo. Bueno, dice otra vez, lo voy a leer, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Obviamente, sí, ya crucificamos nuestro cuerpo, pero todavía tenemos ese viejo hombre, que como decía Paco, a través de Satanás, nos incita o nos pone esa tentación a caer en cierto pecado. Sí. Y como dices tú, obviamente nosotros no podemos evitar que venga la tentación, porque la tentación está en todos lados, está en nosotros mismos, está en este mundo. Ya ves lo que decía el Señor Jesucristo cuando oraba por los discípulos, no le pedía al Padre que se los llevara, sino que los guardara del mal. Entonces, estamos en este mundo lleno de pecado, tenemos un cuerpo que todavía está esta parte vieja del pecado, del viejo hombre, que nos incita, que nos estimula, que nos pone en la tentación a caer en pecado. Entonces, dice también, voy a leer también Efesios, más adelante, dice en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, el viejo hombre, el que nos incita a pecar, el que nos incita a ser tentados.
pero dice aquí que vestidos del nuevo hombre. Obviamente ya hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Cristo. Tenemos ahora, como dice, como le enseñaba el Señor Jesucristo a Nicodemo, hemos nacido de nuevo, teniendo ya el Espíritu renovado, morando el Espíritu Santo en nosotros, que ya con esto ya podemos tener la herramienta, no de evitar que seamos tentados, sino de evitar la tentación. Llega la tentación, se presenta, y uno de los mejores ejemplos es Job. Ha sido de los pocos que la palabra de Dios nos enseña que no cayó en la tentación. Por muchos lados le llegó la tentación, por muchos lados. Su misma esposa le incitaba a caer en tentación, maldiciendo a Jehová, pero él no cayó. Ya vemos también a José. Ya estaba él de esclavo en la casa de Potifar, y su esposa de Potifar lo incita a caer en pecado, le pone la tentación, Satanás. Entonces, él tiene el control de ceder, o tiene el control de dejar la tentación. Y bueno, más adelante vamos a ver eso de cómo evitar las tentaciones, pero yo creo que también más adelante lo vamos a ver, pero hay una bendición cuando uno vence la tentación, cuando uno pasa esta prueba de ser tentados. Así es. Entonces, adelante. Nada más iba a decir que es muy importante pues entender bien esto de que somos salvos, sí, somos ya perdonados de todo pecado, pero seguimos teniendo este cuerpo, esta carne todavía. Y ahorita, por ejemplo, lo que decía Miguel, les comentaba a Miguel y a Paco de un video que vi de un predicador diciendo que uno como cristiano ya debe de vomitar el pecado, de que cuando a uno le mencionen, por ejemplo, una discoteca o tomar alcohol o consumir alguna droga, que ni siquiera en la mente de uno debería estar como un pensamiento de no, pues sí, o nada más poquito, sino ya uno debe de vomitar el pecado. Y en cierta manera, si uno se pone a pensar esto, o sea, es imposible, porque uno todavía tiene esta carne, y esta persona de alguna manera estaba mencionando o dando a entender de que una persona ya cuando es salva, por así decirlo, es uno ya santo, o ni por la mente le pasa el pecado. Pero esto obviamente es algo erróneo, y para comprobarlo quisiera leer en Romanos 7, ahorita ya también lo mencionaba Paco, pero lo quisiera leer estos versículos. Dice Romanos 7:19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, para dejar esto bien en claro, seguimos teniendo este cuerpo de pecado, o sea, seguimos teniendo este deseo, por así decirlo, de pecar, pero obviamente en lo que Dios se agrada es cuando uno no comete el pecado, o sea, que aunque uno desee este pecado, no lo cometa. Entonces, eso es lo que a Dios le agrada cuando uno le es fiel, cuando uno le es obediente, cuando uno demuestra esta fidelidad hacia el Señor. Y me acuerdo ahorita que estaban comentando de mis compañeros de trabajo, porque ellos a veces teniendo novia, y se ponían ahí de alguna manera a presumir de que a pesar de que tenía novia, pero presumían de que no, la otra vez estaba platicando con otra muchacha y salí con ella y todo. Y me acuerdo que me decían a mí, ¿a poco tú no sales con demás mujeres, Josué? Y yo les decía, no, pues no, o sea, estoy casado y pues punto, ¿no? Y como que no la creían, y me decían, ¿a poco si tú estás, me ponían una situación hipotética, si tú estás con una mujer en un cuarto, ¿a poco no va a pasar nada?
Y si uno se pone a pensar en esta situación, pues uno puede decir, ya estando en un cuarto donde nadie te ve con otra mujer, puede ser que falles, pero la cosa es, ¿por qué llegaste hasta el cuarto con ella? ¿Sí? Entonces, lo que uno puede hacer no es que ya estando ahí digas no, sino no llegar a esa situación, porque ahí es cuando ya no puedes hacer nada. Entonces, como ahorita tú decías, Miguel, de José, de cuando la esposa de Potifar lo sedujo, o sea, Sí. José no podía evitar eso, no podía evitar entrar en la mente de esta mujer y alejarla, pero lo que sí pudo hacer es correr de ahí. Y este pecado de la fornicación es el único pecado del cual la Biblia nos dice huir. O sea, de los demás nos dice no hagas esto, pero de este nos dice huir. Entonces, esto de alguna manera es lo que podemos notar, que sí somos pecadores, sí nos atrae todavía ciertas cosas del mundo, pero de lo que Dios se alegra es cuando uno le es fiel o cuando uno obedece su palabra. Algo que mencionabas, o la pregunta era de cómo se origina la tentación, precisamente tiene que ver con todo lo que están diciendo, es que es algo para satisfacer la carne. Ahí es donde se va a originar. Recordamos cuando David en 2 de Samuel 11, cuando vio a Betsabé, dice que David se paseaba por el terrado, por su, terrado creo que se dice. Sí, exactamente. Y volteó y vio a esta Betsabé bañándose, pero la vio y dice que era hermosa. Entonces ya hubo una seducción a los ojos. Sí, entonces vemos también, por ejemplo, en este caso de David, la vio y la codició. O sea, como tú dices, a lo mejor David no iba a impedir que se estuviera bañando. Sí, a lo mejor David la pudo haber volteado a ver por accidente, pues él estaba paseando en su terrado, etcétera. Pero lo que sí pudo haber impedido es codiciarla y traerla a él. Sí, entonces eso es precisamente la tentación se origina, como dice Santiago, cuando da luz la concupiscencia o cuando somos seducidos y atraídos. Y esta parte de seducción luego se me hace así como la famosa hipnosis, ¿no? Cuando de pronto tú mismo te como que autoconvences de que no está tan mal, de que no pasa nada, de que hay otras cosas. Sí, aquí lo tengo ya. Mira. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces la tentación se va a originar siempre en algo carnal. Y que eso carnal, como ya lo ha dicho Josué ahí en Romanos 7, la carne aún sigue teniendo esta debilidad por el pecado. Dice la Escritura que la carne no puede ni quiere sujetarse a las cosas de Dios. Y eso es algo, precisamente en Romanos 7 se hace referencia a eso, del pecado que mora en mí. Era una ilustración. Cuando alguien mataba a alguien, o por ejemplo en la guerra, etcétera, se le amarraba el cadáver a este. O sea, que era como la parte del castigo. Por ejemplo, a mí me amarraban, pero aparte me podían un cadáver atrás. O sea, yo tenía un muerto detrás de mí. Y precisamente la ilustración de Romanos 7, que aunque nosotros somos una nueva criatura, pero seguimos cargando con una carne de muerte, con una carne que le gusta el pecado, que siente atracción por el pecado. Como lo han mencionado ustedes, no quiere decir que un cristiano no va a ser tentado o que no va a tener esta tendencia a pecar. Obviamente lo vamos a tener porque seguimos teniendo una carne de pecado. Y ahí es donde se origina. Pero lo que quiero también decir es que lo que debemos de tener cuidado es que siempre va a entrar por algo de nuestros sentidos o por alguna necesidad de nuestra carne. Pero ¿cómo vamos a identificar cuando es una tentación? Bien sencillo. Identificarlo es muy sencillo. Cuando va en contra de la voluntad de Dios. Si algo que nos están diciendo, algo que nos está llegando, algo que estamos viendo, algo que estamos escuchando, algo que estamos haciendo, etcétera, va en contra de la voluntad de Dios, seguramente es una tentación. Nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Exactamente. Por ejemplo, como decía Josué, No podemos justificarlo. yo voy a jugar fútbol, ¿sí? Jugar fútbol no tiene nada malo. Yo voy a jugar fútbol. Pero de pronto se acaba el partido de fútbol y las personas con las que voy no son creyentes y sacan su cartón de cervezas o sus botellas de vino.
¿sí? Ándale, tómate una, tómate otra, vamos a emborracharnos. Eso ya va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que nos emborrachemos, no quiere que perdamos los 5 sentidos. Como tú lo has dicho, yo en mi trabajo, probablemente en mi trabajo voy a coincidir con compañeras mujeres o una mujer con compañeros hombres. O sea, eso no tiene nada malo, no lo puede evitar, ¿sí? Pero, por ejemplo, ya que a una compañera o un compañero te estén incitando a otra cosa que va en contra de la voluntad de Dios, eso es una tentación. O sea, identificar la tentación es fácil porque nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. Ahí es donde se origina. Y lo podemos ver hasta en el Señor Jesucristo. En Mateo 4 dice que el Señor había ayunado 40 días y 40 noches. Y dice, tuvo hambre. Y de esa necesidad es de la que Satanás se va a aprovechar. Porque lo primero que le ofrece al Señor Jesucristo, dice el versículo 3, vino el tentador. Por eso decimos que el diablo es el tentador. Es de donde origina todo, es el Satanás o el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era algo legítimo. El Señor Jesucristo tenía hambre. Pero ¿de dónde iba a venir el pan? De algo que Satanás iba a hacer por él. Ir en contra de la voluntad de Dios. Luego después vemos en el versículo 5, dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, él lo estaba poniendo, lo estaba exaltando, Satanás, pero lo estaba llevando en contra de la voluntad de Dios, porque el Señor iba a tener un lugar sobre todos, porque dice la Escritura que todos iban a ser puestos por debajo de sus pies, que toda rodilla se doblaría, pero que antes de que pasara esto, él tenía que pasar por la cruz del Calvario. Esa era la voluntad de Dios para con Cristo. Satanás lo estaba llevando en contra de esa voluntad. Mira, ¿sabes qué? Por así decirlo, mira, Jesús, no es necesario que pases por la cruz. Mira, yo te pongo aquí y te voy a hacer rey por todas las naciones, vemos más adelante igual. ¿Sí? Te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. No es necesario, lo estaba llevando en contra de la voluntad de Dios. Y precisamente ahí es donde se va a originar la tentación, en todo lo que nos lleve en contra de la voluntad de Dios. Por eso es fácil identificar la tentación. Y hay que ver si nos lleva en contra de la voluntad de Dios, quiere decir que no proviene de Dios. Fíjate algo muy importante de lo que tú decías, y yo creo que es importante explicarlo. Y la palabra de Dios trata de hacer esa separación. El Señor Jesucristo también fue tentado, pero sin pecado. Obviamente todos nosotros somos tentados, como dice Santiago, por nuestra propia concupiscencia. Estamos manchados. Hemos nacido, como decía el rey David, desde la concepción ya viene manchados de pecado. Y es muy importante lo que dice Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, bueno, dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Obviamente, como habíamos leído del viejo hombre, todos lo tenemos. Bueno, y quiero hablar de los que ya hemos sido convertidos, o los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Seguimos teniendo el viejo hombre, y de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio ser pecador, es que somos tentados, como tú decías, con el ejemplo del rey David. Él salió a la azotea, y ¿cuál era la forma más fácil de vencer esa prueba de la tentación? Irse de ahí. O sea, si él salió y estaba la tentación, pues se debería ido, pero de su propia concupiscencia el rey David se quedó, la observó y la deseó. Dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces, la concupiscencia después que ha concebido, todo es un proceso, y uno puede parar ese proceso. Dice, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. El rey David pudo cortar rápidamente, o sea, él ya tenía esa concupiscencia, pero la pudo evitar yéndose de ahí. Pero fue atraído, fue seducido a través, obviamente decimos que somos tentados también por el pecado a través de Satanás, porque Satanás fue el que manchó a Eva y a Adán, y a través de Eva, como dicen Romanos, hemos sido, dice, por cuanto todos pecaron,
y sean destruidos. Ya todos nacemos con el pecado. Ajá. Entonces, ya dice que de nuestra propia concupiscencia. El rey David la vio, él se pudo haber ido, pero de su propia concupiscencia fue seducido, fue atraído. Y bueno, quiero leer unas palabras que también son sinónimos de tentación. Y dice aquí, es probar, tentar, escudriñar, examinar, tratar. Yo creo que son todas, pero con relación al pecado, a un pecado específico. El rey David fue atraído, seducido y la deseó. ¿Qué pecado iba a cometer ahí? El adulterio. El rey David iba a cometer ese pecado de adulterio que le costó este pecado. Y bueno, algo muy importante que se debería también de decir es que cuando nosotros como creyentes somos de nuestra propia concupiscencia seducidos y atraídos, o somos tentados a algún pecado, esos pecados, aunque ya han sido perdonados, y obviamente también lo enseña el apóstol Pablo, que no por ser ya salvos vamos a caer en pecado, sino al contrario, deberíamos de crucificar el viejo hombre y darle vida al nuevo hombre. Entonces, ¿a qué iba? De que no deberíamos darle paso, pues. Sí. Fíjate que nomás para complementar algo de lo que Miguel decía, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, como leías, Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Si por ejemplo fuera uno y ya llevara 40 días sin comer, tal vez cuando Satanás nos dijera esto, hasta en la mente, híjole, cómo me caería ahorita un panecito bien, bien bueno. Pero uno sabe que aunque si uno estuviera en esa situación, aunque uno le estuviera diciendo mucho tiempo a la piedra que se convierta en pan, pues no hubiera pasado nada. Pero el Señor Jesucristo, si tan solo lo hubiera pensado, la piedra se hubiera convertido en pan, pero ni en la mente pensó en hacer lo que Satanás estaba diciendo. Precisamente, bueno, sería otro tema, ¿verdad? Pero sí. Dice Hebreos 4:15 que tenemos un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Y precisamente esa es la diferencia de lo que decía Miguel del nuevo Adán. Sí. Porque el viejo Adán, a la primera que fue tentado por Satanás, cayó, que fue Eva y Adán, como tal, o Adán y Eva. Pero el Señor Jesucristo fue tentado, y aquí hay muchos que luego cometen ese error, y que es un grave error, que dicen que ahí el Señor pudo haber pecado. Pero no es así. O sea, en ningún momento, ni por su mente, ni por su corazón, ni en su alma, ni en el pensamiento, pasó la idea de pecar contra Dios. Sino al contrario, simplemente era dejarle claro a Satanás que él no tenía pecado. Pero lo que vemos aquí es lo que dice Hebreos 4:15. Fue tentado en todo. O sea, la tentación va a estar presente. Eso va a ser una constante en nosotros. La tentación va a estar presente. De lo que decían también, de lo que mencionaban ustedes, precisamente es esto, ¿no? Vemos a David. Él tuvo la oportunidad de pararlo. Como dicen, pudo haber huido. Pero así como David tuvo la oportunidad o el poder de decir, tráiganme a la mujer, él también tenía el mismo poder para decir, díganle a esa mujer que no se vuelva a bañar al aire libre o frente al terrado, ¿ah? O hacerle un baño. Exactamente. Sí, o sea, aunque pudiera parecer, pero hubo muchas maneras, y eso es. Pero es que Satanás precisamente, y aquí debemos de tener mucho cuidado, Satanás sabe bien de dónde nosotros, como decimos, de qué pie cojeamos. Es decir, él sabe por dónde llegarnos. Sí, eso es lo que... Él sabe por dónde llegarnos precisamente, porque vamos a suponer, ¿no? Algún creyente vamos a suponer que venía del alcoholismo y que creyó en el Señor Jesucristo y ya lo dejó. A lo mejor ya este creyente le llega por el lado de las mujeres, pues a lo mejor decía, pues no es tanto, ¿verdad? Porque tal vez no era mujeriego, nada más tomador. Si le llega a lo mejor por el lado de las riquezas, pues a lo mejor tampoco. O sea, bueno. Exactamente. Pero Satanás va a saber y va a decir,
de lo que adolece es del alcoholismo. Entonces, déjame, le pongo a lo mejor aquí algo, alguna tentación donde pueda volver a caer en el alcoholismo. Y Satanás sabe verdaderamente de nosotros, de dónde es donde se puede agarrar para ponernos tentaciones. Por eso dice que nosotros debemos de estar alertas, ¿sí? Estar pendientes siempre de todo este tipo de cosas y que no demos lugar. No demos lugar al diablo. O sea, que verdaderamente estemos pendientes, porque Satanás, vuelvo a repetir, la escritura dice, anda como león rugiente acechando. Y eso precisamente se las ha hecho. Yo nunca he ido de cacería, pero lo he visto en películas o en documentales. Y precisamente los cazadores andan acechando, es decir, andan viendo la presa donde es más fácil agarrarla. Por ejemplo, dicen el cordero, el ciervo, ¿no? A tal hora se descuida porque es cuando se echa o es cuando sale a comer, y ahí es donde, ¡pum!, le voy a poner el plomazo, ¿no? Y así anda Satanás. Él sabe exactamente el momento y dónde nosotros somos más débiles. Por eso es importante siempre estar pendientes, ¿sí?, a lo que son las tentaciones. O sea, con ese ejemplo que das, el mismo cazador pone una trampa. Exactamente. Tratando de engañar. Y, o sea, me hiciste recordar, he visto varios videos donde los cazadores de patos ponen a más patos falsos. Y tienen un silbato que cuando lo soplan, el sonido es como de un pato. Entonces, como si fuera así, esa es una como tentación. Y el pato pues, cae redondito. Entonces... O cuando pescan. O como cuando pescan, caen en el anzuelo. Entonces, precisamente lo podemos comparar la tentación así. Es como un anzuelo a que nosotros caigamos al propio pecado. Y es que precisamente lo que decía hace rato es que parece algo legítimo. O sea, Satanás nos lo hace creer como si fuera algo legítimo, o como algo que nos merecemos, o como algo que no está mal. Y vemos que es aún más peligroso porque hasta utiliza la palabra de Dios. Sí. O sea, el Señor Jesucristo utilizó, porque Él le dijo, escrito está, tus ángeles mandará, y eso era lo que estaba en la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, o sea, Él sabía que Él era el hijo de Dios. Y eso es parte precisamente de la astucia de Satanás, porque es astuto, dice que es la serpiente astuta. ¿Sí? A Adán y Eva eso fue. Los engañó con astucia. No te va a pasar nada. O sea, Satanás nos trata de convencer que no está tan mal en ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros como creyentes cedemos ante eso, ya estamos fuera. Ahí caímos redonditos. ¿Sí? Por ejemplo, acá David, me imagino, pues el esposo de ella anda en la guerra. Yo aquí estoy solo, soy el rey. ¿Qué de malo puede pasar? Y resulta que, y como tú dices, David sigue enseñando la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vemos en el momento que cayó en la tentación y que dio luz al pecado, ¿cuál fue la desdicha de David? Que todo el reino empezó a caer, él ya no tenía comunión con Dios, hasta que no vemos en el Salmo 51, si no me equivoco, cuando él se arrepiente de este pecado y otra vez. Por eso dice da luz a la muerte, porque recordemos que la muerte en sí es separación. Eso es lo malo de caer en la tentación, que la tentación nos va a llevar a separarnos de Dios. Y puede ser en muchas cosas, porque, perdón Miguel, nada más quiero señalar esto. A veces creemos que va a venir las tentaciones en formas muy grandes de pecado, en matar a alguien, en robar millones, pero no, la tentación es a veces muy cautelosa. Va a venir a lo mejor en algo que escuchamos día con día, en algo que vemos, en lo que nos quita el tiempo, en lo que nos aparta de Dios. Por ejemplo, puede venir pues, ¿qué de malo tiene que yo me la pase 3 horas en TikTok? O en Facebook. ¿Qué de malo tiene que yo me la pase, no sé, sí, vuelvo a lo que yo decía hace rato, en alguna práctica deportiva? Por ejemplo, también aplica, hay muchos que dicen, no, pues yo nunca estaría con otra mujer o así, pero se la pasan viendo videos 3X. Ajá. O sea, piensan de alguna manera, pues es poco, pero... Y precisamente eso es la tentación, es algo bien cauteloso, lo que debemos estar muy cuidadosos, porque es lo que nos va a apartar de Dios. O sea, eso es a lo que me refiero. Puede ser hasta el chisme. Me la pasé 2 horas echando chisme, pero ni 5 minutos le dediqué a la palabra de Dios. Y ya, con eso ya ganó Satanás, porque te lleva en contra de la voluntad de Dios, porque te separa de Dios. ¿Sí?
bueno, ¿qué de malo puede tener que yo me vaya a hacer ejercicio 5 horas? Pues seguramente hacer ejercicio está bien para nuestros cuerpos, pero el problema es que nos quita la atención de las cosas del Señor. Eso es lo que Satanás quiere, quitarnos la atención de las cosas del Señor. No está mal que usted se ejercite, no estamos diciendo eso, pero la cosa es que usted ponga primero tal vez el ejercicio, tal vez la red social, tal vez la plática con los amigos, tal vez un video, tal vez las películas, tal vez... y que nos quita la atención de las cosas de Dios. Ese es el problema de la tentación, que nos aparta de las cosas de Dios. Fíjate, lo que quería decir es que las tentaciones, cuando caemos en tentaciones y caemos al pecado, trae consecuencias. Y es lo que decía, sí, ya Cristo pagó los pecados en la cruz, pero lo que seguimos haciendo o cometiendo de pecados tiene su consecuencia. Y por ejemplo, vemos ya en los Salmos cuando David, arrepentido, dice que ha pecado contra Dios. David hubiera deseado parar esa tentación y, como decíamos, meterse de su casa, a su casa, en lugar de estar viendo todo lo que provocó esa tentación. Lo podemos leer en la palabra de Dios. No nada más cometió el pecado contra ella, y como dice aquí, por su propia concupiscencia empezó este proceso de maquinar lo que se iba a hacer el pecado. Él tuvo el plan para traerla y siguió con la tentación hasta el punto de mandar a la esposa de esta mujer a la guerra, hasta lo más fuerte, hasta más adelante, donde lo mataron y él se quiso lavar las manos. Pero todo esto fue a causa de que él cayó en esta tentación. Entonces deberíamos nosotros, cuando tengamos una tentación, no ver el placer que nos va a causar, porque eso es parte de la tentación, de que causa placer, porque teníamos el viejo hombre, Claro. que cada pecado son placeres. Entonces, más allá de ver la tentación, deberíamos de ver el final. Y obviamente el final, dice la palabra de Dios, que... Las consecuencias. Ajá, la consecuencia termina en muerte, termina en algo malo, algo desagradable, que no nada más dañamos a Dios, sino que a veces esos mismos pecados dañan a familias. Hemos visto casos donde no nada más salen dañados, como aquí, por ejemplo, es un buen ejemplo, el rey David, no nada más dañó a esa mujer. Tuvo que asesinar. Hubo que asesinar, hubo muchas consecuencias. Después el hijo lo perseguía. Sí. Muchas cosas. O sea, Ya hasta el final, creo que, bueno, no, este fue otro tema, pero sí hubo, Sí, claro. hubo muchas consecuencias. Entonces, un consejo que, viendo todo lo que estamos comentando, cuando se nos presente una tentación, en lugar de imaginar el placer, deberíamos de ver las consecuencias que pueden traer esa tentación. Y todos los placeres van a ser momentáneos. Sí. Un ratito nada más, cualquier tentación. Y por el contrario, bueno, más adelante lo vamos a ver, hay una bendición por tratar de superar esa prueba de tentación. Así es. Pues, Bueno, pues sí, ya vimos pues más o menos cómo se origina la tentación. Ya hemos mencionado también que cada quien va a tener su, por así decirlo, su talón de Aquiles. O sea, Satanás no va a tentar a todos de la misma manera. Todos tenemos Sí. nuestras debilidades. Y bueno, para avanzar, vamos a ver por qué Dios permite que seamos tentados. Y para empezar a ver este punto, yo pienso que sería bueno empezar otra vez desde el inicio, con Adán y Eva. Muchos preguntan, por ejemplo, o se cuestionan, ¿por qué Dios puso este árbol del cual no quería que Adán y Eva comieran ahí en el Edén? O sea, ¿por qué lo puso? Muchos, por ejemplo, dicen, es que Dios quería que pecaran, por eso lo puso ahí. Lo ven como que Dios tentó Como a que, ellos. a ver, si Dios no quería que Adán y Eva comieran, ¿por qué puso ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios quería que fallaran, pero no. Dios lo que quería era ver su fidelidad de Adán y de Eva, ver que le obedecieran, ver que de su propia convicción ellos decidieran obedecer a Dios. Entonces, pensando hoy en la actualidad de nuestros días, ya somos salvos, somos libres, pero seguimos teniendo esta libertad de decidir, como también decías, Paco, de decidir hacer el bien, pero también tenemos, por así decirlo, el poder de decidir hacer el mal. Entonces,
algo de lo que podemos pensar, por qué Dios permite las tentaciones, para poder demostrarle nuestra fidelidad a Él. Por ejemplo, si Dios hubiera encerrado este árbol en un lugar donde no pudieran entrar Adán y Eva, pues no podrían decir a Adán y Eva, no, pues nosotros no hemos desobedecido a Dios, más bien ellos dirían, pues no podemos desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a este árbol. Por ejemplo, poniendo un ejemplo otro diferente, yo por ejemplo no pudiera decir, no, pues yo le soy fiel a mi mujer, si, un caso hipotético, no hubiera mujeres, ¿no? O sea, no podría decir que yo soy fiel porque no me junto. Estuvieras encerrado en tu Ajá, casa, que ¿no? estuviera encerrado en mi casa. No puedo decir, no, pues yo soy fiel porque nunca salgo de mi casa y nunca me junto, sino yo puedo demostrar que soy fiel cuando, a pesar de que convivo con mujeres en el trabajo, en la escuela, etcétera, yo puedo demostrar, aunque tengo el poder o la decisión o la oportunidad, pero decido demostrar la fidelidad. Entonces, yo creo que por esta situación Dios permite que aún seamos tentados para día a día poder demostrarnos a nosotros mismos de que estamos bien delante de Dios, porque podemos decir no a la tentación, pero también para poder demostrarle a Dios que somos fieles a Él. Claro. Y fíjate cómo, obviamente Dios nos ha dado libre albedrío. Obviamente Dios se goza más de, por ejemplo, de una adoración que sale de nosotros mismos, a que si Él nos hubiera puesto como un robot para adorarlo, ¿verdad? Sí. O sea, Él quiere que nazca de nosotros. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, él pudo decirle al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Y hay veces, o sea, nosotros hacemos ese tipo de oraciones como diciéndonos, yo no puedo, tú hazme como si fuera yo un robot que solito produzca esto, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dios tiene el poder para apartarnos y no caer en tentación, pero Dios permite todo porque Dios quiere que, con las herramientas que nos ha dado el Espíritu Santo, su palabra, quiere que venzamos nosotros como si fuera así el mal. Entonces, Dios, obviamente, no es como que Él quiere que seamos tentados, porque es parte de la consecuencia del pecado, es parte de la naturaleza, pero sí nos da como si fuera así como herramientas. Entonces, bueno, voy a leer. ¿En dónde era, Paco? Donde decía que Cristo había sido tentado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Bueno, voy a leer este versículo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Obviamente Dios Cristo como mediador, Él nos entiende, ¿verdad? Él fue tentado y Él intercede por nosotros, y en cierta forma Él sabe que nosotros padecemos estas cosas como pecador, pero Él también nos da la salida, y dice en 1 Corintios 10, y dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Obviamente no vamos a ser tentados. Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Obviamente en toda tentación nosotros tenemos a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios la forma de evitarlo. No la tentación, sino de caer en la tentación. Entonces dice también que Él mismo nos dará junto con la tentación la salida. Ya nada más, ahora sí, como libre albedrío, como nuestra propia decisión, ahora sí como si fueran dos caminos, claro. O agarro el camino de la tentación, o agarro la salida que Dios me ha dado. Y justo eso que dices, Miguel, el versículo que leíste ahí en 1 Corintios es claro. Si estoy delante de una tentación y yo caigo a la tentación, no es culpa de Dios, es culpa mía. Uh-huh. Porque luego pues muchos dicen eso, ¿por qué Dios permitió que yo cayera otra vez en esto? Sí. Y no es así. Dice que Dios no nos va a poner, o sea, que Dios no va a permitir ninguna tentación que vaya más allá de lo que podemos soportar. Entonces, hay una tentación, nosotros podemos soportar, pero si caemos en ella,
los que fallamos en la fidelidad a Dios somos nosotros. Y como decía Josué, esto es para mostrar la fidelidad. Vemos en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba, en esos 40 años en el desierto, cuántas veces el pueblo de Israel debió de haber mostrado fidelidad al Señor. Empezaron a tener sed, lo primero, pues para eso nos trajiste al desierto, le decían a Moisés, para morirnos aquí. Dios les dio agua de la roca, les quitó. Luego empezaron a tener hambre, les dio el maná. Y sucesivamente, una cosa tras otra, en lugar de mostrar fidelidad, de agradecimiento y confianza en Dios, ellos se iban en contra de la voluntad de Dios. Y precisamente yo creo que es algo de lo que Dios permite, o sea, que nosotros, verdaderamente vayamos confiando en Dios, que aprendamos a confiar en Él y que le seamos fieles a Él. Como decía Josué, es muy fácil ser fiel en las situaciones propicias. ¿Sí? Ahí cualquiera va a ser fiel. Por lo mismo el caso de Job, es lo que le decía a Satanás. Y creo que ahí está el propósito. Pues, ¿cómo Job no te va a ser fiel o cómo no te va a servir si tú le das todo? Si vive en la comodidad. A ver, quítale la salud, a ver, quítale esto, a ver, quítale aquello y a ver si te sigue siendo fiel. Esa yo creo que es la finalidad de la tentación cuando Dios la permite. Que verdaderamente mostremos que seguimos siéndole fieles a Dios desde nuestro corazón y no porque tenemos las condiciones o no de serle fiel. Por ejemplo, este Job, a la primera que le quitó a sus hijos, pues él pudo haber ido en contra de Dios, como le decía a su mujer. Luego cuando le quitó sus cosas, él pudo haber ido en contra de Dios. Él hasta él mismo pudo haber dicho, oye Señor, pues yo te sirvo, te adoramos, buscamos entre familia, yo mismo hago que mis hijos te adoren, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿De qué se trata? Y no lo hizo. Siguió adelante, él siguió confiando en el Señor a pesar de todo, siguió mostrando su fidelidad a Dios. Sí, y fíjate, un argumento que usan los ateos, porque lo he visto mucho en redes sociales, es que dicen, ¿cómo yo voy a creer en un Dios que te castiga en el infierno por un pecado que él provocó poniendo el árbol en el huerto para que el hombre pecara, y como pecó, lo va a castigar por la eternidad en el infierno? Pero como decimos, o sea, Dios puso ese árbol ahí para que Adán y Eva demostraran la obediencia a Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, uno puede pensar hoy en día como padre de familia, si yo le enseño a mis hijos a hacer el bien, pero ellos más adelante hacen el mal, no va a ser culpa mía, va a ser culpa de ellos. ¿Por qué? Porque uno no va a estar toda la vida al lado de sus hijos. Por ejemplo, ven uno de a 100 y uno no va a estar ahí para quitarlo, para que no roben. Sino uno lo que puede hacer es enseñarles a que no roben. Pero si ellos, cuando tienen una ocasión y ellos toman lo que no es suyo, va a ser culpa de ellos y no mía. Entonces, fue lo que, de alguna manera, lo que Dios hizo. Yo estoy seguro que Dios les enseñó o les mostró. No, pues les dijo, ¿sí? De todo podrán comer, menos. O sea, Él les dio la indicación. Y muchos creen que Adán y Eva eran como que no tenían inteligencia. No. O sea, eran hombres, Claro. sabían, eran maduros, tenían inteligencia y Dios les había dicho, pero ellos desobedecieron. Entonces no fue culpa de Dios, sino fue culpa del hombre. Entonces así cuando uno está en una tentación y uno decide pecar, pues va a ser culpa de uno. Pues yo creo que deberíamos de pasar ya a lo de las Sí. herramientas. ¿Cómo evitar? Sí, mientras hablamos el último punto, el penúltimo también, ya se nos estaban yendo algunas cosas de cómo evitar las tentaciones. Y yo creo que una importante deberíamos de pensar, obviamente con lo que leíamos del viejo hombre, saber que ya hemos sido, o fue crucificado ese viejo hombre, y deberíamos como de tener en claro, no nada más con la mentalidad de estar siempre al pendiente de que cuando tenga una tentación, cómo evitarla. Más bien, deberíamos de enfocarnos más bien a qué hemos sido llamados. Hemos sido salvados por el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario, que Él pagó nuestros pecados, y ahora Dios nos ha dado una vida diferente, y deberíamos de darle enfoque a esa vida. Y voy a leer, dice en Romanos capítulo 1, y dice el versículo
dice el versículo 6, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Obviamente hemos sido llamados a ser santos. Y dice en Efesios capítulo 2 y el versículo 10, porque somos hechura suya. Bueno, lo voy a ver desde el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no nada más deberíamos estar pendientes de que cuando nos caiga una tentación, cómo evitar hacerlas, sino más bien deberíamos estar pendientes a enfocarnos en nuestra nueva vida. Hemos sido llamados a ser santos, a ser apartados para Dios. Hemos sido ya en Cristo Jesús preparados para hacer buenas obras. Dice que de las cuales Él preparó de antemano. O sea que tenemos todo un propósito que hacer, y mientras estemos enfocados en ese propósito, las tentaciones, yo creo que va a ser muy difícil que les pongamos tanta atención. Cuando uno les pone mucha atención a las tentaciones, cuando te quedas por un momento a verlas, obviamente quiere decir que no estás tan enfocado en ser santo, ni tan enfocado en hacer las buenas obras, y tienes el tiempo suficiente para darle atención a esa tentación. Y obviamente cuando en la tentación te quedas un ratito como pensando, pues ya estás empezando. Pero cuando de rápido, como José, se salió, dice la palabra de Dios que ella le arrancó la ropa y José salió huyendo. Si él se hubiera quedado un ratito ahí, pues cae en la tentación. Pero hay que huir de la tentación. Entonces, una forma fácil de huir de la tentación así rápido es estar enfocado en lo que realmente ya hemos sido llamados. Algo que de las herramientas también dice la escritura en 2 de Corintios 5:17, si no me equivoco. Déjame, lo busco. Bueno, el versículo que quiero decir es: de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como ya lo ha dicho Miguel, sí, es 2 de Corintios 5:17. Ya no somos más esclavos del pecado. Y al ya no ser esclavo quiere decir que ya no estamos bajo la servidumbre del pecado, y esto es algo que deberíamos de tener siempre en mente. Que aunque las tentaciones aparezcan, ya no hay quien nos obligue a estar en el pecado, a estarle sirviendo al pecado. Leí el otro día un buen comentario, por ejemplo, para entender esto es lo siguiente. Vamos a suponer un soldado que está en servicio en el ejército, y el coronel le dice todos los días: te toca barrer el cuartel, te toca barrerlo, te toca barrerlo. Pero de pronto llega el momento en el que él da su baja porque ya salió del ejército, y se vuelve a encontrar en la calle al coronel, y si el coronel le dice te toca barrer, él le puede decir no, ya no, porque ya no pertenezco al ejército. Y pasa lo mismo con nosotros. Antes de ser creyentes, Satanás nos tenía sometidos a él, en el pecado, cayendo en las tentaciones día tras día, día tras día, día tras día. Pero ahora no, porque ya no estamos bajo la esclavitud de él. O sea, debemos de saber que él ya no se debería de enseñorear de nosotros, como lo hemos escuchado, sino que ahora nosotros estamos llamados a ser santos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, que ahora somos esclavos de Cristo, no de Satanás, por así decirlo, somos siervos de él. Entonces, lo primero que debemos de pensar es eso, que ya Satanás no tiene dominio sobre nosotros, y que, como tú dices, Miguel, no estarnos centrando solamente en la tentación, sino en a qué fuimos llamados y a quién le pertenecemos. O sea, esa es una parte bien importante que debemos de entender, ¿sí? Que estamos llamados a ser santos, pero que ya no somos esclavos del pecado, que somos nuevas criaturas, que ahora sí podemos resistir la tentación como tal. Yo nada más para terminar quisiera leer la bienaventuranza que dice, nos explica Santiago. Dice Santiago capítulo 1 y el versículo 12: bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hay una bienaventuranza en soportar y no caer en la tentación. Y obviamente hemos escuchado muchas veces de que cuando lleguemos al cielo, esas coronas que hemos ganado, esas glorias, son las que le vamos a dar a los pies de Jesucristo. Entonces va a ser esta corona que cuando yo soporté esas tentaciones y le fui fiel, como decías Paco, en el cielo le vamos a ofrecer
como ofrenda esas coronas, esas glorias a nuestro Dios. Sí, bueno, también para ir terminando, uno de los versículos que quisiera leer para tomarlo como herramientas para vencer las tentaciones o poder salir y pasar las tentaciones y no caer en pecado. Dice Efesios 6:10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, podemos ver que podemos ponernos armaduras de Dios para poder pasar estas tentaciones de parte de Satanás. Y el otro que quiero leer es Proverbios 3:5. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces uno piensa de que no pasa nada, yo sí puedo, Quiere jugar con fuego, pues. a mí no me convence, pero no te apoyes en tu propia prudencia, dice aquí. Dice el 6: Reconocedlo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y dice el 7: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Yo pienso que una de las cosas que nos va a ayudar más a vencer las tentaciones es practicar el temor a Jehová. Muchas veces uno piensa de que no, pues hago esto y no pasa nada, o esto es poquito, pero si practicamos el temor a Jehová vamos a empezar a dejar de hacer muchas cosas que no le agradan o a poder vencer las tentaciones por parte de Satanás. Y eso es algo muy sabio. Sí. Es principio de la sabiduría. De lo que dijiste, Josué, a mí me gustaría resaltar Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, y lo que quiero resaltar es esto: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de por nuestras propias fuerzas soportar la tentación, pero debemos de entender, lo que decía hace rato, es que nosotros ya no le servimos a Satanás, sino que le servimos a Dios, y que debemos de encontrar la fortaleza en Dios. Nosotros mismos no vamos a poder soportar la tentación porque tenemos este cuerpo de carne, pero debemos de confiar en que Dios nos puede ayudar a soportar esta tentación. Por eso es la armadura de Dios, no la nuestra. O sea, la resistencia va a venir de lo que Dios hace por nosotros, porque nosotros no podemos combatir contra Satanás, ¿sí? Pero sí, con el poder de Dios podemos resistir. Por eso dice aquí: para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nada más así por tomar la parte de la armadura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y esto es importante, es toda la armadura, porque es lo que decíamos. Satanás va a buscar, ¿sí?, esos puntos débiles de nosotros. Toda la armadura de Dios me hace pensar lo siguiente: un guerrero iba a la guerra, ¿no? Pero si este guerrero podía llevar casco, podía llevar yelmo, o la parte de la coraza, pues, pero si no llevaba escudo, pues tenía un punto débil. O viceversa, tal vez llevaba escudo pero no llevaba casco, un punto débil. O tal vez llevaba casco pero no llevaba yelmo y sí escudo, otro punto débil. Por eso es toda la armadura de Dios completa. Y si usted puede leer ahí Efesios 6, puede ver toda la armadura para que podáis resistir. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, que Dios nos llama a resistir, no a vencer, porque nosotros no vamos a vencer. El que venció es Cristo. Nosotros vamos a resistir por medio de Cristo. Dice también Santiago 4:7, para lo que estoy diciendo, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir, o sea, aguantar, soportar. Es como este guerrero estaba ahí en plena lucha, tenía la armadura puesta y era la manera que resistía, con el escudo bien puesto, con el casco, con el yelmo de la salvación, con la coraza, con la espada, etcétera. O sea, él estaba aguantando ahí. Venían las flechas, venía lo que venía y estaba aguantando, pero no era su poder, sino el poder era la armadura lo que lo cubría. Y eso también es importante. Si nosotros en nuestras propias fuerzas buscamos detener la tentación, no vamos a poder. Señor, ayúdame a.
Señor, tú ayúdame a no caer en la tentación. Por eso en Mateo 6, cuando hablamos de la oración es, líbranos de la tentación. No es que no nos ponga, sino que Dios nos ayude a no caer en la tentación. Vamos a suponer, yo sé que tengo un problema de alcoholismo y me invitaron a una comida del trabajo y sacaron sus botellas. Señor, ayúdame a no caer en la tentación. No decir, que las pongan enfrente, yo no voy a caer. No, Señor, ayúdame a yo no caer en la tentación. Decíamos el caso, por ejemplo, de la fornicación o el adulterio. Hijo, mano, ahora me toca estar, o voy en camino con una compañera de trabajo, con un compañero, y me toca estar solo con ella en el carro, etcétera. Señor, ayúdame a no caer en tentación. Que la fuerza no va a venir de nosotros, va a venir de Dios. Y una de las herramientas más importantes, que fue la que utilizó el Señor Jesucristo en Mateo 4, es tener en mente la Escritura. Eso es lo que más nos va... Porque hemos dicho todo lo del podcast que la tentación es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo entonces nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Leyendo la Biblia. Lo que está en su palabra es la voluntad de Dios. Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, muy fácilmente yo voy a caer ante la tentación, porque no voy a saber que eso está mal delante de Dios. ¿Sí? Yo, como me doy cuenta de la voluntad de Dios, leyendo la Escritura. Y entre más conocimiento tenga de la Escritura, es más fácil que yo pueda decir o declarar lo que la Biblia enseña. Vemos cuando Satanás le dijo al Señor Jesucristo, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor le contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo vemos que era lo que estaba escrito precisamente ahí, Deuteronomio 8. Luego en el versículo 7 de Mateo 4, ¿sí? Jesús le dijo, escrito está. Deuteronomio 6, le volvió a citar la Escritura. Y precisamente esta es una herramienta bien importante para poder no caer en la tentación, conocer lo que dice la Escritura acerca de algo. O sea, tener la palabra de Dios siempre en nuestra mente, ¿sí? Que en nuestra mente siempre esté la palabra de Dios y su voluntad, ¿sí? Por ejemplo, una oportunidad en el trabajo, precisamente, ¿no? Que llegan y te dicen, bueno, no sé, yo voy a hablar de mi caso, soy profesor, soy maestro, y llega un alumno y me dice, profe, Ire, le doy 1,000 varos si usted me pasa la materia. Eso es una tentación, porque el testimonio, precisamente, ¿dónde quedaría? Yo soy corrupto, y la Biblia me dice que yo no debo de ser corrupto. La Biblia enseña que eso no es la voluntad de Dios para mí, que yo debo de ser legal, por así decirlo, que no debo de caer en este tipo de cosas. Cuando no conozco la voluntad de Dios, pues no pasa nada, y luego me hacen falta llantas para el carro, pues 1,000 pesos está bien, pero no es así. Entonces, conocer la Escritura me va a ayudar muchísimo a no caer en la tentación, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios, precisamente. Entonces, yo pudiera concluir con esto, herramientas, agárrese de la fortaleza de Dios y utilice la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los pies con el apresto del evangelio, la espada del Espíritu, que es la Escritura, ¿sí? El escudo de la fe. O sea, y esto es bien importante. Yo antes decía, pues el escudo de la fe. Pero precisamente eso nos recuerda, la fe nos recuerda en quién hemos creído, en quién hemos confiado y que ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Entonces, ¿por qué digo esto? La historia de Lutero, para terminar. Lutero, dice la historia de él, que él se la pasaba orando. Señor, ayúdame a no caer en tentación, y Señor, no me pongas esto enfrente. Y en cuanto él salía de orar, había una tentación enfrente y él decía, chin, otra vez ya caí, porque venía un mal pensamiento a él. Y otra vez iba, y Señor, y ese era su martirio a tal grado que dicen que hasta se estaba volviendo loco, porque es obvio, pues la tentación no la vamos a quitar de nosotros, la vamos a evitar, pero no a quitar. Pero cuando Lutero se dio cuenta y dijo, el justo por la fe vivirá, él se dio cuenta de eso. Él podía tener los pensamientos malos, pero ya no estaba bajo la voluntad de Satanás.
sino que ahora Dios lo ayudaba a no caer en las tentaciones. Y eso es algo que nos acordemos de la gracia, por eso es el yelmo de salvación. Tomemos la salvación, ya Dios nos ha librado de no estar sometidos al pecado. Y ahí es más fácil, pero con el poder de Dios, no con nuestro poder. Es lo que comentabas del apóstol Pablo, él pudo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Exactamente. O sea, vivimos en un mundo y tenemos un cuerpo todavía, como decías, que no quiere ni puede sujetarse a las cosas de Dios. Entonces, más bien deberíamos enfocarnos, como decíamos, centrarnos en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere. Y con esto será fácil pasar esas tentaciones. Y por último, nada más, ahorita que lo dijiste, Miguel, se me está olvidando eso. De la armadura, la única cosa que tienes como arma es la espada, que es la Biblia. Todo lo demás es para resistir. O sea que lo único que nosotros podemos utilizar como arma, por así decirlo, es la escritura, es lo que hizo el Señor Jesucristo. Escrito está. Y vemos lo que dice la escritura, que el diablo le abandonó. Esa es la manera, resistir con nuestra mente, con nuestro esfuerzo, con el poder de Dios, con la armadura de Dios. No va a ser algo de nosotros. Que no creamos que nosotros somos fuertes, lo que decías tú, Josué. No confiemos en nuestra propia prudencia, porque si por nosotros fuera, nosotros estaríamos perdidos en el pecado. No es de nosotros, es de Dios. Y si usted, querido hermano, hay tentaciones que están ahí, usted dice, es que yo ya no quiero caer en las drogas, ya no quiero estar en el alcoholismo, yo no quiero adulterar, yo no quiero hacer esto, Pídale la ayuda a Dios, porque de Él es de donde va a venir la fuerza. Señor, ayúdame a no caer. Y Él va a ver cómo le va a dar la fortaleza para no caer en esa tentación. Ayúdame, Señor, que no sea en su prudencia. Y que usted lea la Escritura para estar siempre pendiente de esto. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y el temor de Jehová es primordial. Así es. Bueno, pues hay que ponerle fin a este episodio. Fue un gusto nuevamente tener este tema el día de hoy. Miguel, gracias, Paco. Gracias. Y bueno, también saludarle, querido amigo que nos ve. Si nos escucha por Spotify, un saludo. Si nos ve por YouTube, también le saludamos y esperamos que le haya servido mucho el tema del día de hoy. Usted sabe que nuestra única intención es ayudarle con esos temas que mucha gente se pregunta a veces, que mucha gente también se malinforma por personas que quieren engañar sobre estos temas. Y pues nuestro único objetivo, como es el nombre de este podcast, es hablar con la Biblia, que es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Y pues nuevamente también le recordamos que si nos quiere seguir en nuestra página de Facebook lo puede hacer, se llama Centro Evangélico La Rinconada. Y también por ahí avisarle que los domingos a las 7:30 hora de Ciudad de México se transmite la predicación del Evangelio, por si usted también quiere escuchar cómo el hombre puede ser salvo. Pues de nuestra parte, un gusto, un saludo donde quiera que nos esté escuchando. Ya sabemos, ya hemos visto que en varios países nos escuchan y pues es un gusto y es de ánimo también ver que nos están escuchando en muchas partes. Hasta la madre patria ya nos escucha, ¿no? Sí. En España. En España ya tenemos ahí algunas reproducciones. Bueno, pues donde quiera que nos esté escuchando, un saludo. Y pues de nuestra parte es todo el día de hoy. Muchas gracias a todos, que estén bien. Excelente día. Hasta luego.